Amados, muy buenos días. Qué bueno poder estar una vez más reunidos aquí para seguir con este estudio que hemos comenzado unas semanas atrás en lo que tiene que ver con esta serie que titulamos Volviendo al Padre. Porque eso es lo que queremos, eso es lo que estamos tratando de estudiar con la ayuda del Señor. Cómo es que de verdad podemos retornar al Padre, cómo es que nuestra vida verdaderamente tiene que estar guiado de la mano de Dios. Y qué lindo comenzar esta mañana de esa manera, tomados de la mano de Dios. Hoy vamos a tocar un tema que he titulado Las 5 señales de una falsa conversión. Podrían ser mucho más, pero vamos a enfatizar en 5 señales de una falsa conversión. Para esto, por favor, voy a pedirles que abran sus Biblias en el primer libro de Corintios, capítulo 15, en los versos 1 y 2. Dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo, hablando a la iglesia en Corinto. Dice la Escritura: Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Permítame, por favor, lo leo en la Nueva Traducción Viviente, este mismo pasaje, para tener una mayor claridad y poder entender algunas cosas importantes en este versículo. Dice la Biblia, 1 Corintios 15, 1 y 2, Nueva Traducción Viviente. Ahora, amados hermanos, noten lo siguiente, que esta carta está dirigida a la iglesia. Y hay que tener en cuenta que las cartas, hay diferentes tipos de enseñanza, hay diferentes tipos de escritos en la Biblia, y uno tiene que saber exactamente a quién va dirigido. Para este caso en particular, estamos viendo que es una carta dirigida a la iglesia, es decir, esta es una carta para los cristianos, para la iglesia del Señor. Dice la Biblia entonces: ahora, amados hermanos, permítame recordarles la buena noticia que ya les prediqué, dice el apóstol Pablo. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Esa es la buena noticia que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. Esa es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, preciosa iglesia del Señor. Porque muchas veces nacimos en iglesias donde no nos predicaron un evangelio correcto, y entonces nosotros comenzamos nuestra vida cristiana creyendo que eso que nos habían enseñado era cierto, y cuando nos damos cuenta resulta que teníamos una base que era endeble, una base que no era la correcta, y ahí muchas vidas de los cristianos hoy están en un caos tremendo porque fueron edificados mal. Estos días hablábamos de la importancia de saber dónde vamos a edificar. Si nosotros lo viviésemos en el ámbito, digamos, terrenal, en el ámbito físico, cuando vamos a edificar una casa, cuando vamos a comprar una casa, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es qué tipo de terreno es, cuál era la historia de ese terreno. Porque muchas de las construcciones, ustedes saben, hoy cuando se ve que se están derrumbando, que se están agrietando las paredes y se están cayendo esas casas, cuando se ponen a revisar en profundidad qué es lo que está sucediendo, notan que esas casas están fundamentadas, es decir, las bases, antes existía un lago, existía un pozo y sobre eso construyeron la casa, y obvio que no es tierra firme, por lo tanto tarde que temprano se va a notar eso y van a caer. Lo mismo sucede en la vida cristiana. Si nosotros comenzamos la vida cristiana sin fundamentos claros, sin fundamentos sólidos, si no edificamos nuestra casa sobre la roca, tarde que temprano la vida espiritual, la vida cristiana se va a caer. Por eso es tan importante, mis amados, que mencionamos en el mensaje anterior. Es importante como cuando nosotros vamos a sembrar en un terreno y contratamos una persona que sea la que nos asesore. Debe ser muy claro que esa persona tiene que tener un buen conocimiento de qué es lo que se va a hacer, de cómo sembrar, de cómo cultivar, de cómo arar, de cómo cuidar el cultivo y lo demás. ¿Por qué? Porque si nosotros soltamos nuestro terreno en manos de personas que no son expertas, seguramente lo que va a suceder es que esa cosecha sea un desastre completo y que en lugar de ganar vamos a tener pérdidas. Eso mismo sucede en la vida cristiana. Nosotros debemos saber de quién estamos recibiendo, debemos saber dónde nos estamos fundamentando, qué tipo de palabra estamos recibiendo, porque de lo contrario vamos a tener dificultad, vamos a tener una catástrofe tremenda, y así como en una cosecha no natural, también se puede perder nuestra vida hablando de la alma, hablando de la salvación. Por eso este tema es tan importante, mis amados. No es un tema para jugar, no es un tema como para rellenar un ciclo de conferencias, no se trata de eso. Se trata de que nosotros revisemos nuestra vida. Y para esto hay unas indicaciones de lo que es un falso convertido. Y eso es lo que vamos a estar tocando entonces en esta hora. ¿Cuáles son unas de las indicaciones de la falsa conversión?
Uno de los escritos que más nos ayudan para este tema es la parábola del sembrador. En esta parábola del sembrador que hemos venido estudiando, nos muestra principios acerca de la salvación y lo que podemos ver cuando se predica el Evangelio del Señor Jesucristo. Esto es bien importante, porque hay predicaciones de predicaciones, hay evangelios de evangelios, pero una cosa es el Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Qué pasa cuando se predica el verdadero Evangelio del Señor Jesucristo? ¿Y qué pasa cuando se predica otro tipo de Evangelio que no es el Evangelio de la Biblia? Una de las cosas más importantes que podemos aprender en esta parábola es la enseñanza acerca de las falsas conversiones. ¿Qué son esas falsas conversiones? Son personas que creen que son salvas. Ellas piensan que porque hicieron una oración de fe, ellas piensan que porque hicieron algunos actos, entonces son salvas, porque levantaron la mano y oraron por ellas, porque repitió una oración, la oración del penitente, y entonces ya ellas están convencidas que son salvas. Ellas creen que son salvas porque según su conciencia, según su acto que hizo de aceptar a Jesús como Salvador, ya les dio la salvación. Pero en realidad no se han convertido. Y es lo que el apóstol dice, creyeron en vano. ¿Por qué? Porque aunque hayan hecho esa oración, aunque se hayan bautizado, aunque hayan hecho una cantidad de ritos, si tienen pecado en su vida, si no se han arrepentido, entonces han creído en vano. ¿Cómo es entonces, y aquí surge una pregunta, cómo es que podemos saber si un creyente realmente se convirtió o no? ¿Cómo podemos distinguir entre una falsa conversión y una verdadera conversión? Y escúcheme, aún en nuestras propias vidas. Aquí es bien importante entender esto, mis amados, porque más que mirar el vecino, más que mirar la casa de afuera, tenemos que revisar nuestra propia casa. Tenemos que revisar nuestra propia vida. Porque si nosotros no estamos bien, ¿de qué nos sirve nosotros tratar de mostrarle la salvación a otras personas cuando ni siquiera nosotros sabemos de eso? Por eso es que es más importante, y Dios siempre trabaja de esa manera. Dios siempre trabaja al interior de nosotros, en nuestro corazón, para luego mostrarlo afuera. Diferente el mundo trabaja afuera y no le importa lo de adentro. Apariencia, simular cosas, pero por dentro están mal. Así trabaja la religiosidad también. La religión trabaja en fachadas, en cosas externas, pero corazones llenos de pecado, corazones sin arrepentimiento. Así que el propósito de esta lección y de las próximas que vamos a estar tratando es de ser enseñados por Dios a mirar cómo estamos primero nosotros. Las 5 señales de una falsa conversión. Y vamos a entrar en materia y vamos a mirar la primera. La primera, señal de una falsa conversión es que hay resultados inmediatos. Ojo con esos resultados inmediatos, que muchas veces nos apantallan, que muchas veces nos descrestan. Wow, este hermano, esta hermana, esta persona, mire cómo está tomando las cosas de Dios, mire lo que está haciendo. Hay que tener mucho cuidado en esto. Dice el libro de Marcos, capítulo 4, verso 5, hablando sobre la parábola del sembrador, y aquí habla particularmente de lo que es el terreno de los pedregales. Dice la Biblia, otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra. Repita conmigo allá donde estás, mucha tierra. Y dice la Biblia, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Una indicación, escúcheme por favor, una indicación de una falsa conversión es que brota pronto. Esto sucede cuando alguien toma una decisión sin evaluar lo que está haciendo. A veces hay que arar con la ley y sembrar. Recuerde que estos días estuvimos hablando que el arado que el Señor nos dejó para remover la tierra, para quitar la dureza de nuestro corazón, la dureza de la tierra, de nuestra vida, la dureza, esas piedras de pecado que están en nuestra vida, lo que el Señor utiliza como herramienta, lo que el Señor utiliza como el accesorio para poder nosotros comenzar una vida cristiana en excelencia, una vida cristiana bíblica, es que primero tiene que pasarse el arado filoso y profundo de la ley sobre nuestra vida. Y luego sí se puede sembrar en el corazón de las personas. Hay oportunidades donde hay que pasar varias veces ese arado por la vida de muchas personas. Lo mismo que sucede en un terreno, mis amados. Tú pasas el tractor y quizás por un segmento, una sección de ese terreno, simplemente con una pasada del tractor ya removió la tierra y la tierra quedó suave y ya está lista para poder ser sembrada. Pero hay otras partes del terreno donde tiene que pasar 2 veces, 3 veces, 4 veces o las veces que sea necesaria. Tiene que pasar el tractor porque la tierra está tan dura, la tierra está tan fuerte que no deja que realmente se pueda remover.
Y hay que sacar tantas piedras de pecado en la vida de muchas personas que a través de la ley, es decir, escuchando y escuchando, predicando el evangelio al corazón de la persona, es que esta persona verdaderamente puede revisar cómo está su vida y ahí va a tener cambios. Además, cuando la persona oye el evangelio y ya por fin lo entiende, lo que normalmente sucede es que esto dura tiempo. A veces nosotros quisiéramos que le predicamos a la persona y que de una vez cambie. Y no, mis amados, no necesariamente es así. A veces dura tiempo y eso es bueno. Algunos de pronto se asustan ante la realidad del pecado y el juicio y todo lo que está por venir. Entonces ellos tienen que analizar muy bien. Quieren pensarlo, digamos, con sobriedad. Y eso está bien, mis amados. Esto es bueno, porque la salvación, escúchenme por favor, la salvación implica un cambio. Y no cualquier cambio, sino un cambio radical en su vida. Y por lo tanto, tiene que evaluar qué está haciendo para estar seguro que realmente lo quiere hacer o no lo quiere hacer. La vida cristiana es lo más hermoso que nos puede pasar a nosotros. La vida cristiana es lo más hermoso que le puede pasar a un ser. Pero mis amados, debe entender que si quiere ser un cristiano verdadero, tiene que pagar un precio. Que si quiere ser un cristiano genuino, un cristiano acepto ante los ojos de Dios, tiene verdaderamente que obedecer lo que la palabra de Dios dice. Piensen lo que Cristo dijo acerca de lo que cuesta seguirle como discípulo. Él dejó escrito ahí en el libro de Lucas, por favor, si quieres abrir ahí tu Biblia. Lucas capítulo 14, verso 28 en adelante. Dice la escritura, hablando el Señor Jesucristo a sus discípulos, a las personas que estaban ahí escuchando. Dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, queriendo construir, aquí estamos edificando la torre espiritual de nuestra vida? Aquí lo que Dios va a hacer, en este momento estamos colocando las bases, en este momento estamos colocando la estructura, pero Dios no va a hacer cualquier chocita, no, Dios va a hacer una torre hermosa, Dios va a hacer una edificación excelente, que sea digna de poder ser mostrado ante los demás, pero eso implica que hay que pagar un precio. Y escuche lo que dice entonces la escritura. ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Mis amados, es el prototipo de las personas que salen con mucho fuego y voy a hacer esto, y es que ahora sí, y llegan a romper cosas en la casa, baje esto no es de Dios, y comienzan a hacer una cantidad de alboroto, y dicen, no, es que eso hay que cambiarlo, es que eso hay que hacer, y comienzan a muchas veces a ser imprudentes con las personas, es que yo soy cristiano, y es que yo entendí esto, y entonces salen con mucho fuego, y eso pues digamos no es que esté mal. El problema es que a los 2, 3 meses, al año, a los 2 años, entonces ya no quieren ni siquiera ir a la iglesia. Ya ni siquiera quieren hablar de las cosas de Dios. Y están más inmersos en su pecado que antes. Y eso es grave. Ese es el prototipo de personas que brotan pronto. Muchas veces una falsa conversión, es decir, una conversión que brotó pronto, se debe a predicaciones de un falso evangelio. Hoy en día es muy frecuente, escúcheme, de hablar de un evangelio moderno, que es el evangelio moderno de la felicidad. Muchos quieren ofrecer a Cristo como una mejora de vida, como si esto fuera un seguro de vida, y usted compra este seguro y tranquilo que ya de aquí en adelante usted va a vivir tranquilo, ya no se preocupe absolutamente de nada. Y esto no es las cosas de Dios. Esto no es el evangelio. Esto no es Jesucristo. Esto no es el cristianismo. Muchas personas predican de esta manera. Vea, vecina, mire, acepta a Cristo en su corazón y todo le va a salir bien. Si usted acepta a Jesús, va a ser solamente felicidad, va a ser solamente bendición, va a ser solamente prosperidad. Mire, usted recibe a Cristo y su hogar se organiza. Ahora, todo eso es cierto, pero es que eso es parte de la añadidura. Eso no es, digamos, perdóneme la palabra, eso no es como el anzuelo para que las personas vengan a los caminos de Dios. Tú no puedes engañar a la persona diciéndole, tú vienes a la iglesia, tú te acercas a Cristo y se le acaban los problemas y pare de sufrir. Usted viene a Cristo y ya su negocio va a prosperar. No, porque Dios tiene que trabajar al interior del corazón. Ahora, si Dios quiere lo va a prosperar, pero para que sea prosperado primero tiene que comenzar a caminar bajo los principios de Dios. Primero tienes que hacer un par en tu vida, reevaluar tu vida, reevaluar cómo estás llevando tu familia, reevaluar cómo estás llevando tu negocio. Y si tienes que cambiar cosas, los tienes que ajustar a la palabra de Dios. Implicará muchas veces que tendremos que acabar con relaciones. Implicará muchas veces que tú estás haciendo un negocio, que ese negocio que estás haciendo no es un negocio conforme a la voluntad de Dios, no es un negocio agradable ante los ojos de Dios.
si no estás administrando las cosas bien porque estás acostumbrado a evadir impuestos, a trampear con el uno, con el otro, a engañar, pues ese no es un negocio que Dios tenga la obligación de bendecir o de prosperar. Lo que sí Dios va a comenzar es a mostrarte principios para que tú reevalúes tu negocio, tu vida en principio, y entonces tú comiences a caminar bajo la voluntad de Dios, bajo lo que Dios ha dejado como las reglas del juego en la vida cristiana, y entonces cuando tú comienzas a caminar en ese sentido, tú vas a darte cuenta que lo demás comienza a ajustarse y viene la bendición de Dios, pero fíjese que primero Dios cava en lo profundo, en la raíz, para luego venir a mostrar lo externo. Eso es muy diferente a lo que la gente muestra. Por eso es que tenemos que entender eso. Ahora, más que Jesús venir a mostrar un evangelio de felicidad, de que no se preocupe que usted está conmigo y no le va a suceder nada, todo va a ser felicidad. No, no es así, mis amados. Jesús dijo que muchas serán las aflicciones del justo, pero que de todas ellas el Señor librará. La gente venía detrás de Jesús y Jesús le hacía un paro. Un momentico, ¿tú has calculado? Mire, las zorras tienen su guarida, ellas tienen dónde meterse, yo ni siquiera tengo dónde vivir, yo ni siquiera tengo dónde recostar la cabeza. ¿Sí? Entonces fíjese que Jesucristo nunca vino a mostrar que tranquilos, usted viene acá y ya todo, yo le voy a dar todo lo que usted necesita. No necesariamente, mis amados. Y eso hay que tener un equilibrio. En alguna oportunidad el Señor Jesucristo predicaba como es la verdad. Y mucha gente se comenzó a molestar. Mucha gente dijo, no, eso está hablando como muy grueso el Señor Jesús, yo mejor me voy. Y entonces se fueron. Y los discípulos angustiados llegan donde el Señor le dice, maestro, mire, la gente se está yendo, Señor Jesús, porque tú les estás hablando muy duro. Tú los estás confrontando con la verdad y a ellos no les está gustando. Y no muestra la escritura que de pronto Jesús haya ido detrás de ellos. Ay, no, vengan, por favor, no se vayan, vengan. No sean malitos, no se vayan. Déjenme, entonces yo les predico algo más suave. Yo les hablo de prosperidad, yo les hablo de otras cosas para que no se vayan. No. Jesús nunca fue a retenerlos. Es más, Jesucristo le dijo a los discípulos, ¿y ustedes qué piensan? ¿Ustedes piensan que esto es duro? Pues tranquilos, mire, las puertas están abiertas, se pueden ir. Tranquilos, síganlos. ¿Y qué dijo Pedro, por ejemplo? Dijo, no, Señor, porque ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? ¿Saben que el Evangelio del Señor Jesucristo no consiste en la felicidad, sino que consiste en la justicia? O sea, nosotros no necesitamos la felicidad, sino la justicia, porque la justicia es la que nos va a salvar aquel día del juicio. Eso se llama también, se conoce la justicia de Dios como la ira de Dios. Porque sin la justicia de Dios, escúcheme, sin la justicia de Dios moriremos. Una persona puede tener mucho dinero, pero si no tiene la justicia de Dios va a morir. Nosotros, al tener la salvación, al tener la vida eterna, es el mayor gozo que nosotros podemos tener. Porque ya tenemos asegurado lo más importante de nuestra vida, mis amados. Y eso nos tiene que llenar de gozo, eso nos tiene que llenar de paz, eso nos tiene que llenar de tranquilidad. Nosotros no podemos entrar a medirnos igual que los demás. De nosotros, digamos, las cosas externas, las cosas materiales, eso no es lo que tiene que marcar la felicidad de nosotros. Que si tú tienes dinero o no tienes dinero en el bolsillo, eso no te va a hacer un hombre feliz o infeliz, no. Nosotros desde que tengamos a Dios, desde que tengamos la salvación asegurada, mis amados, somos los más felices. Y el resto es añadidura. Buscad primeramente las cosas de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Dice la Biblia en el Proverbios capítulo 11, verso 4, para que vayan conmigo, por favor. Mire este pasaje que es bien diciente. Dice la Biblia, no aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. Las riquezas no van a servir para nada en aquel día, mis amados. Las personas que mueren siendo muy ricos, teniendo emporios económicos grandes, pero si no tienen a Dios, van a morir. Por eso la Biblia dice que de qué le sirve al hombre ganar todo aquí en la tierra si pierde lo más importante, que es su salvación. Pero me gusta lo que dice aquí Salomón, uno de los hombres más sabios que ha pisado esta tierra. Dice, mas la justicia librará de muerte. ¿Qué es eso de la justicia? La justicia es que cuando Dios te ve a ti, no te ve con tus pecados, porque cuando Dios te ve a ti, ves a Jesús. Ve que a través de Jesús tus pecados fueron limpiados. Y entonces cuando el Señor nos mira a nosotros, nos ve justificados. ¿Y qué es la palabra justificados? Que somos presentados delante de Dios como, escúchame esto, como si nunca hubiésemos cometido ningún pecado. Y esa es la justicia que nos da la libertad. Esa es la justicia que nos libra, que nos saca de la muerte. Dice Ezequiel, capítulo 18, verso 4, el profeta Ezequiel, dice, he aquí que todas las almas son mías. Estoy leyendo Ezequiel capítulo 18, verso 4.
He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. Dándonos a entender el Señor, mostrándonos el Señor que si una persona peca, que si una persona está viviendo en pecado, que si una persona no se ha arrepentido, que si una persona no ha puesto a Jesús como Señor y Salvador en su vida, esa persona que pecare morirá. Y es lo mismo que el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 6, verso 23, un pasaje que seguramente tú conoces muy bien. Dice, porque la paga del pecado es muerte. El beneficio de pecar, entre comillas beneficio, lo que se gana por pecar, el resultado es la muerte. Por eso es que Apocalipsis, capítulo 21, verso 8, el apóstol Juan, en la isla de Patmos, recibió esta revelación de Dios para que él la escribiera. Dice, saque una libreta y anote esto que te voy a decir. Y dice lo siguiente, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, escuche lo que dice la Biblia, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Ojo, porque si tú que estás escuchando este mensaje, no es por casualidad, Dios tiene un propósito en tu vida, pero si de pronto tú estás en alguna de estas condiciones, el llamado es para que tú revises tu vida. Los incrédulos y abominables, los homicidas ya lo estudiamos en las lecciones anteriores. Homicida no es simplemente una persona que le quita la vida a alguien. Según lo que dice la palabra de Dios, homicida es aquel que aborrece a su hermano. Es aquel que tiene odio y rencor, que no ha podido perdonar, porque cuando tú no perdonas es como si estuvieras matando a una persona. Los homicidas, los fornicarios. Fornicario, la palabra porneia, que quiere decir todo lo que es inmoralidad sexual. Los hechiceros. Los idólatras, aquellos que ponen a cualquier cosa o cualquier persona por encima de Dios. Eso es lo que el Señor considera idólatras. Dice los mentirosos, mis amados. Revisa esto porque de hecho la Biblia dice que Satanás es el padre de toda mentira. Porque si tú estás practicando la mentira, no puedes decir que tu padre es Dios. Porque si tú practicas la mentira, el padre de toda mentira es Satanás. Y es muy clara la Biblia, mis amados. Y si una persona, aunque asista a una iglesia, aunque haya levantado las manos, aunque haya hecho una oración, pero si está viviendo en mentiras, mire lo que dice la Biblia, tendrá su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Romanos capítulo 1, versos 16 y 18, dice lo siguiente. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia, mire aquí está, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, porque escrito está, mas el justo por la fe vivirá. Mas el que reconoce a Jesucristo y pone la fe en Jesucristo, dice la Biblia que vivirá, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Noten que la ira de Dios va a venir sobre aquella persona que está cometiendo impiedad y que está haciendo injusticia. Dice, desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hay de aquel predicador que dedica a sembrar un evangelio que no es el evangelio de la verdad, el evangelio de la cruz, el evangelio de Jesucristo, y que se dedica a predicar el evangelio de la felicidad, que también es llamado como el evangelio de la prosperidad. Eso es un evangelio falso, porque la promesa del Señor para los que quieren vivir conforme a su voluntad no es la felicidad ni la prosperidad física, no es la vida alegre y la vida feliz sin problemas. Más bien, lo que uno encuentra cuando profundiza en la palabra de Dios, lo que uno encuentra es que Dios nos promete que vendrán persecuciones, que vendrán pruebas, que vendrán tribulaciones, que vendrá tentación. Somos los hijos de Dios que estamos en esta tierra, estamos en un mundo y tú lo sabes ya. Un mundo que está controlado por el diablo, un mundo que está controlado por las tinieblas. Y el enemigo, Satanás es enemigo de nuestro Padre. Y si nosotros somos hijos de Dios, pues téngalo por seguro que también somos enemigos de Él. ¿Qué podemos esperar nosotros? Es una tontería, perdóneme la palabra, es una tontería pretender que estamos en un mundo y que todo el mundo nos abre las puertas y que está tan bonito. No. El diablo sabe que nosotros somos una amenaza latente para él. Por eso es que vienen problemas y vienen dificultades. Por eso cuando tú quieres buscar de Dios, cuando tú te quieres consagrar a Dios, el enemigo quiere colocar tropiezo. El enemigo quiere que tú no escuches la palabra de Dios. El enemigo quiere que tú no sigas en las cosas de Dios, sino que te apartes de las cosas de Dios.
Por eso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo en 2 Timoteo 3:12, y también todos los que quieran vivir piadosamente, escúcheme, los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán, ¿qué? Persecución. Nadie ha dicho que se van a abrir puertas y todo. Seguramente que Dios en su poder va a hacer cosas que va a dejar callados a muchos. Pero lo que quiero que tengamos en cuenta hasta aquí, mis amados, es que muchos hoy en día han oído un evangelio falso que les promete la felicidad duradera y una mejor vida. ¿Y sabe qué sucede con ellos? Que como les ofrecieron eso, como llegaron, digamos, los cautivaron con ese tipo de mensajes, y cuando no ven eso en sus vidas, cuando no ven esa tal prosperidad que alguien le dijo que si iba a la iglesia, que si se entregaba, se convertía a Cristo, entre comillas, convertirse a Cristo, entonces se le arreglaron los problemas. Como no ve que eso ha pasado, entonces se aleja. Y lo más duro y lo más triste es que esas personas salen, esas personas están afuera renegando no de la iglesia, no de la persona que les predicó, sino de Dios. Hasta el punto que se atreven a decir es que Dios es mentiroso. Dios me prometió esto, Dios me prometió lo otro y no me lo cumplió. Ahora la pregunta es, ¿Dios te lo prometió? Y la respuesta es no. La respuesta es no. Alguien se tuvo que haber equivocado. Y seguramente que el equivocado no fue Dios. El equivocado fue esa persona que te predicó un falso evangelio, que te ofreció cosas que Dios no dice en la palabra de Dios. Ni siquiera hay necesidad, escúcheme, ni siquiera ese tipo de evangelios hay necesidad de evaluarlo, porque es que es fácil. O sea, ¿quién no querrá entonces tener felicidad? ¿Quién no querrá tener prosperidad? ¿Quién no querrá tener una mejor vida? Pues obvio, si tú sales a predicar ese tipo de cosas, toda la gente va a decir, sí, yo quiero la mejor vida, sí, yo quiero prosperar, sí, yo quiero felicidad. Entonces, ¿quién no se va a convertir así? Inmediatamente la gente se convierte, pero es una falsa conversión. Es un evangelio falso, y como resultado de un evangelio falso, de la predicación de un evangelio falso, el resultado es una falsa conversión. Un evangelio que no exige el arrepentimiento, porque no tratan el tema del pecado, porque no tratan el tema de la justicia, sino que hablan de la felicidad. Eso hace que las personas que lleguen y que estén en las iglesias, abarrotando iglesias hoy, llenando iglesias, masificando iglesias, pero que no tienen verdaderamente la salvación. Su conversión es falsa. Falsos convertidos. Tenemos entonces que revisar eso. Tenemos que revisar porque un falso evangelio va a llevar a que dé como resultados, obvio, falsos cristianos. Ahora, hay otro punto que es importante, porque de todos modos, por la predicación de un evangelio falso o un evangelio verdadero, una falsa conversión, dice la palabra en Marcos 4:5, brota pronto. Es decir, que los resultados de una falsa conversión son inmediatos. Aparentemente, no hay un periodo de evaluación de lo que implica el evangelio, de lo que implica el arrepentimiento y la fe en Cristo. Son personas almáticas, impulsivas, que de una vez, listo, yo quiero y aquí estoy. Entonces aparentemente la gente los ve y dice, no, este hombre está con un fuego tremendo, este hombre sí se convirtió de verdad. Y resulta que no. Obviamente uno puede evaluar, digamos, las malas nuevas del infierno y las buenas nuevas de la salvación en cuestión de segundos. Tú sabes que si estás en pecado y mueres con tu pecado, te vas al infierno. Pero tú sabes que si eres un pecador y te conviertes a Cristo, te arrepientes y pones tu fe en el Señor Jesucristo, vas a ser salvo. Y eso tú no necesitas esperar mucho tiempo. Tú sabes lo que es lo bueno y lo que es lo malo. Pero siempre hay un tiempo de evaluación. Porque el cambio que el Señor Jesucristo exige, y quiero que por favor tengan muy claro esto, es un cambio que exige ser radical. Un cambio de 180 grados, que es lo que se llama el arrepentimiento. Claro, hay un proceso. Seguramente no todas las personas van a cambiar de una vez, y ayer lo estuvimos estudiando, que es el complemento del mensaje de ayer. Hay personas que van a dar fruto al 30, otros al 60, otros al 100 por 1. Pero aquí el tema no es de una vez lograr el cambio, que eso sería, repito, lo ideal. Pero lo más lindo, digamos, lo más importante es comenzar a dar los pasos y comenzar a tener cambios. Comienzas con el 30, pero no te quedas ahí, sino que vas avanzando al 60, hasta que un día tú tengas un cambio radical y tengas un cambio de 180 grados. Eso es lo que el Señor está buscando. Pero aquellas personas que están en las iglesias y no tienen cambios, escúcheme, si no hay cambios en la vida de una persona que está en una iglesia, es porque verdaderamente no hay una conversión. Porque una de las señales que estaremos viendo en las próximas lecciones, una señal de una verdadera conversión, es que hay cambios en su vida, que es lo que se conoce como el fruto. Entonces con eso estamos viendo el primer punto, digamos, de una falsa conversión, y es que en esa falsa conversión, digamos que el resultado de una falsa conversión es que hay aparentemente unos resultados prontos, unos resultados inmediatos, pero no necesariamente dice o demuestra que sea una verdadera conversión. Este va muy de la mano con el siguiente. En una falsa conversión
Hay una falsa humedad. Hay superficialidad. Superficialidad. Dice Lucas capítulo 8, verso 6, el soporte de esto. Lucas 8, 6. Dice la Biblia que otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Diga conmigo, no tenía humedad. ¿En dónde encuentra? Miremos en el ámbito natural. ¿En dónde encuentra una planta la humedad que necesita para vivir y crecer? ¿A dónde está la humedad? Seguramente que no la encuentra en la superficie de la tierra, ¿verdad? No está en la parte de arriba de la tierra. Más bien tiene que echar raíces profundas para hallar el agua. La superficie normalmente está seca, pero en lo profundo está la humedad. En una falsa conversión, escúcheme en esto, una falsa conversión muestra que la persona no tiene humedad. Es decir, que con una falsa conversión no hay humedad, porque uno no se profundiza. Es decir, se queda en lo superficial. Evangelios que son superficiales de las cosas de este mundo nomás. Predicadores que lo único que están mostrando a la gente es que se apegue a las cosas del mundo, que tengas el mejor carro, que tengas la mejor casa, que tu mejor vivir sea hoy, sin proyectarlos a lo que va a ser el futuro en la eternidad. Ahora, no estoy en contra de eso, de que tengas un buen carro, una buena casa, si Dios te lo da, qué bendición, pero no tiene que ser el centro del evangelio, no tiene que ser el centro del mensaje, no tiene que ser lo más importante del mensaje. Lo más importante del mensaje es una conversión genuina al Señor, un cristianismo verdadero. Y eso que los demás le dan como prioridad, para nosotros como cristianos verdaderos, tiene que ser la añadidura. Y tiene que estar conforme al propósito de Dios, conforme a la soberanía de Dios. Dios lo que primero está buscando es la salvación del alma. Y si como añadidura, si como adición a esto que ya es la salvación, Dios te quiere una casa, Dios te quiere una empresa, Dios te quiere un carro, Dios te quiere dar cosas en lo material mientras estás en esta tierra, pues qué bendición, mis amados. Pero no es el centro del mensaje. Es que parece que han invertido en la predicación del mensaje. Parece que ahora se han centrado más en lo material, en lo externo, que en lo más importante, que es la salvación. Y entonces, claro, van a encontrar sorpresas aquel día donde sí, tuvieron muchas cosas acá y tuvieron emporios económicos y tuvieron grandes empresas y lo demás y asistían a una iglesia cristiana, entre comillas. Pero el Señor va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, yo nunca los conocí. Y va a ser el día de las grandes sorpresas. Y eso es lo que queremos evitarnos. No tener ninguna sorpresa, sino que ir sobre lo seguro. Hay que tener mucho cuidado aquí. Ahora, no se confunda con lo que tiene que ver con la inmadurez y con la superficialidad. Un nuevo convertido, escúcheme en esto por favor. Un nuevo convertido, por supuesto que va a ser inmaduro en su fe. Es que es un bebé espiritual y hay muchas cosas que no sabe porque está en el proceso de ir aprendiendo paso a paso. Es igual que un bebé. Él está aprendiendo paso a paso. Uno no puede atragantar al bebé dándole una chuleta para que el bebé se la coma. No, él tiene que ir primero con su teterito, con su leche, con cositas muy, muy suaves para que no tenga problema. Y en la medida que el niño va creciendo, pues va comiendo cosas sólidas hasta que él ya puede sentarse y comerse un bistec. Pero eso es un proceso. Entonces tampoco uno puede pretender que una persona que recién llega a la iglesia, ya a los 2, 3 reuniones, ya tiene que ser una persona madura espiritualmente. No confundamos eso, porque él está en un proceso y tenemos que irle dando, irle ayudando, irlo consintiendo, irle cambiando el pañal, porque muchas veces se hace. Entonces hay que cambiar el pañal y hay que entender eso, porque está en el proceso de ir aprendiendo. Es completamente natural. Pero aquí lo que hay que tener en cuenta es que hay personas que llevan mucho tiempo en la vida cristiana y aún hay que estarle cambiando sus pañales. Mucho tiempo en la vida cristiana y aún hay que tenerlos con su biberón, porque son muy superficiales y esa superficialidad se muestra en lo espiritual. Son secos, no tienen humedad. El falso convertido parece superficial, parece seco. Cuando habla acerca de Dios, cuando habla acerca de Jesucristo, cuando habla acerca de la iglesia o de cualquier otro tema espiritual, no tienen conocimiento, mis amados. Están secos. Ahora, yo entiendo porque si no les dieron el alimento, pues ellos ¿qué van a dar? Si no tienen una buena semilla, ¿qué van a dar? Y entonces encontramos tristemente personas que llevan 5, 10, 15, 20 o 30 años o más y parece que hubieran perdido su tiempo. Porque de crecimiento espiritual no tienen nada. Porque de madurez espiritual no tienen nada. Y esa es una señal de una falsa conversión. Esa es una cara de la moneda. La siguiente señal es la otra cara. Porque si la persona es superficial y por lo tanto seca, tampoco tiene profundidad. Y por eso vamos a mirar
la tercera señal de una falsa conversión, y es que un falso convertido no tiene raíz, es decir, que no hay profundidad. El soporte bíblico de este principio lo encontramos ahí en Mateo capítulo 13, versos 5 y 6. Dice la Biblia, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, diga conmigo, no tenía raíz, se secó. La semilla sembrada en pedregales brota pronto. Hay resultados inmediatos, que es lo que estuvimos viendo ahorita, porque no hay profundidad de tierra. El cuadro que el Señor nos está dando aquí es de una capita de tierra encima de una piedra. Y por lo tanto, todo el crecimiento sucede rápido y sucede para arriba. Es lo que se evidencia una persona externa, mis amados. Entonces cambió su forma de vestir, entonces ahora ya cambió su forma de hablar y una cantidad de cosas externas, que aparentemente ante los demás dice, esta persona cambió de una forma impresionante, externa. Pero escúcheme, no tiene raíz. Y eso es lo que uno encuentra muchas veces en personas que, llamándose cristianas, por fuera tienen una apariencia de piedad, parecen como Sor Teresa de Calcuta, pero una persona no tan piadosa, pero por dentro están llenos de pecado. Hay podredumbre. Son de esos sepulcros blanqueados que dice el Señor Jesucristo a los fariseos, que por fuera tienen una apariencia de piedad, pero por dentro niegan la eficacia del mismo. Es decir, no hay cambios en su vida. ¿Y por qué? Es natural, la planta no puede echar raíces. ¿Debido a qué? A que debajo de ella hay piedras. La superficie es dura y no puede echar raíz. En el falso convertido, esto se manifiesta en un falso carácter. Es decir, no tienen carácter. Es decir, que hoy están en las cosas de Dios, hoy están con el fuego de Dios y mañana no quieren saber nada. Hoy le están predicando a todo mundo de Dios y mañana están viviendo en pecado. No tienen carácter para que cuando se presenta la prueba, cuando se presenta la tentación, decir no porque yo soy un cristiano y no le voy a fallar a Dios. No tienen carácter. Están para aquí, están para allá, están escuchando al uno, están escuchando al otro y son como esa plantica que hoy se coloca en un lado, mañana se quita y se pone en otro lado, pasado mañana en otro lado y cuando se da cuenta de tanto plantar de lado a lado, termina seca. De tanto querer escuchar al uno y al otro, terminas tan confundida que no sabe ni qué creer. Termina tan confundida que termina hasta en una secta y ya no sabe ni lo que es la verdad. Por eso es que es muy importante echar raíces. Por eso es que es muy importante en el terreno que tú estás plantado. Y donde si sabes que es un buen terreno, tú tienes que echar raíces. Estas personas no tienen profundidad. No tienen ni carácter, ni en su forma de andar en la vida, porque dicen una cosa y hacen otra. Su testimonio no les colabora para nada, es completamente antagónico a lo que hablan. Su forma de hablar puede ser muy cristiana y lo que sea, pero no, otros ni siquiera en su forma de hablar. Hay personas que están en la vida cristiana y siguen diciendo mentiras, siguen diciendo malas palabras. No hay un cambio todavía. No tienen raíz y por eso el crecimiento es simplemente superficial. Es para arriba, es de apariencia. ¿Cómo se esto, reflejado en la vida? Uno frecuentemente encuentra personas que dicen que son creyentes y andan con toda la miscelánea cristiana que hoy hay en el mercado. Y por ejemplo, en su carro tienen un pececito y pegado y tan bonito que se ve en el carro y colocan 2, 3 calcomanías diferentes que dicen mi jefe es un carpintero judío, otros colocan Jesús es mi copiloto y eso se ve bonito, sacan la llave del carro de la casa y el llavero, entonces es una imagen, ahí es un versículo bíblico. Tienen en su cuello una cadena, tienen un collar con una cruz pequeña porque somos cristianos. Sus camisetas, 568 camisetas diferentes con todos los dichos y dibujos que representan cosas aparentemente cristianas que tienen que ver con Jesucristo. Su vocabulario muestra un dominio increíble de lo que es la jerga cristiana. Hablan de excelente y entonces cuando alguien nos ve y dice, no, este es un cristiano, como dicen, de raca mandaca, de los verdaderos, de los buenos, de los puros. Mire eso, y llegan a su negocio y cuadros por todo lado y versículos bíblicos y dicen, no, qué tremendo, este es un hombre de Dios, esta es una mujer de Dios. Por fuera, pero por dentro siguen diciendo mentiras, por dentro siguen siendo chismosos, por dentro siguen haciendo fraude en su negocio. Ese mismo negocio que aparentemente tiene una fachada tan espiritual, entonces
cuando se revisa la contabilidad, tienen doble contabilidad, evaden impuestos, no le pagan a los proveedores, están mal con sus empleados, no le pagan la nómina, les pagan lo injusto y una cantidad de cosas que se ven ahí, pero por fuera, ¿no? Y hasta el nombre, le ponen nombre cristiano y en el aviso le colocan un pescadito ahí para decir, este es un negocio cristiano. ¿Sabe que los negocios no son cristianos? Yo no conozco ningún negocio cristiano. Los que son cristianos son los dueños de los negocios. Y no, es que mi negocio es cristiano. No, el negocio no se convierte. El que tienes que convertirte eres tú, no tu negocio. Entonces, obviamente, yo, digamos, estoy haciendo una exageración aquí como para ilustrar un poco de lo que sucede. Ahora, no es para que tú vayas y le quites el pececito al carro si lo tienes. Ay, no, que no lo vaya a ver el pastor. No, mis amados, no se trata de eso. Otros tendrán que quitarle ese pececito y más bien colocarle como una piraña, porque medio lo cierran y medio cualquier cosa y unas quieren pelear con todo el mundo. Y entonces, y pasa el carro después de que ha hecho quién sabe qué cantidad de cosas y ha dejado el testimonio por el piso, y pasa el carro y entonces leen el letrero, y es que cristiano. Y eso es lo que sucede, mis amados. Entonces no son ese tipo de cosas externas, escuchen. Ahora, tú tienes la libertad de poder utilizar un pescadito, tú tienes la libertad de colocarse una camiseta, un llavero, y eso tú tienes la libertad. Pero escúchame, eso no quiere decir que porque tú tengas eso, eres un cristiano. Esto no quiere decir que porque ahora tú tengas eso, entonces eres un falso convertido. No, tampoco. Manejemos el equilibrio. Porque estas cosas que a veces se colocan en el carro, o la calcomanía, o la camiseta, esas cosas sirven ¿para qué? Para que sea como un puente para hablar con otros acerca de las cosas de Dios. Entonces sirve mucho. Porque si leen la camiseta y dice, qué camiseta tan bonita, mire, este bonito de versículo bíblico, tú aprovechas eso como un gancho, digamos, como una excusa para poder hablar a la gente del Señor Jesucristo. Y eso no está para nada mal, mis amados. Entonces es poder manejar las cosas, pero tampoco puedes decir, no eres un cristiano, pero muestras externamente como si fuera un cristiano. El falso convertido tiene que echarse muchas ramas y muchas hojas porque no tiene raíces, porque esto tampoco tiene, digamos, no da fruto en su vida. Entonces con eso trata como de maquillar su apariencia. O sea, tiene que echar estas ramas y hojas de lo externo, como las camisetas, los llaveros, los collares y lo demás, porque no tiene raíces en Cristo Jesús. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces, como no tiene la raíz en Cristo Jesús, entonces, como no tiene profundidad, quiere aparentar a través de esas cosas externas que verdaderamente eres un cristiano, cuando tú sabes que no eres un cristiano, cuando Dios sabe que no eres un cristiano. Ahora, a los hombres los podemos apantallar. Con los hombres podemos disimular muchísimas cosas y aparentar muchas cosas, y podemos pasar como buenos cristianos, entre comillas. Pero ¿sabes una cosa? Delante de Dios no, y aquel día no pasarás. ¿Por qué? Porque Dios conoce el corazón. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos. Algunos dirán, Señor, yo tenía tantas camisetas, Señor, yo colocaba tantas cosas, Señor, yo le coloqué el nombre a mi negocio, tal y tal cosa. Y Dios dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, yo nunca te conocí. Por tanto, mis amados, tenemos que entender que el falso convertido es un lobo por dentro, pero que quiere vestirse como una oveja. O sea, por fuera se pone como una apariencia de oveja, pero por dentro todavía es un enemigo de Dios. Y por lo tanto, si es un enemigo de Dios, también es un enemigo del rebaño, y hay que tener mucho cuidado. Cuidado con esos timadores que llegan a las iglesias y entonces se hacen muy espirituales, pero realmente lo que están buscando, y cuando llegan a la iglesia, cuando llegan a buscar al pastor, no es porque verdaderamente estén buscando las cosas de Dios, sino porque están mirando a ver cómo el pastor se involucra en el negocio de ellos, cómo el pastor se mete en el multinivel que están manejando ellos, cómo los hermanos de la iglesia los puede meter en lo que ellos están haciendo, en sus cadenas y en una cantidad de cosas que hacen hoy en día para aparentar. Entonces entran a la iglesia aparentemente siendo cristianos, pero están buscando es algún interés particular. Muchos de ellos lo que están buscando es saber cómo se hacen amigos de los hermanos de la iglesia para comenzar a sacarle plata, sacar préstamos, sacar una cantidad de cosas. Hay que tener mucho cuidado. Son lobos vestidos de oveja y tú tienes que aprender a discernir esto, mis amados. Para eso es esta lección. Para eso es que Dios nos está hablando, nos está advirtiendo. Ahora, si tú eres uno de ellos, Dios te está descubriendo y Dios te está mostrando, Dios está removiendo todo para sacar esas piedras de pecado que aún hay en tu vida. No para que las dejes ahí, sino para que tú verdaderamente tengas conciencia de tu vida cristiana hasta el día de hoy. Y que si tú sabes que estás mal delante de Dios, tú tomes una decisión. Un falso convertido superficial. Su cristianismo es superficial. Y él quiere compensar lo que le falta en profundidad con ramas y hojas de una apariencia externa de oveja. Ten cuidado con ellos, mis amados. Hasta hoy lo vamos a dejar hasta aquí. Son 5, hemos visto hoy 3.
Vimos hoy que una falsa conversión muestra como resultados cosas inmediatas, pero que realmente no hay una profundidad. Número 2, vimos que una falsa conversión hay una falta de humedad y superficialidad. Y número 3, vimos que un falso convertido no tiene raíz, no hay profundidad. Y esto que Dios está haciendo con nosotros en este tiempo es echar raíces, echar raíces. Y que bueno, Dios nos habla de frente, Dios nos habla claro, pero porque nos ama, porque repito, Él quiere que nosotros seamos una buena edificación digna para Él, que seamos testimonio, que la gente se sienta verdaderamente confrontada cuando nos ve, que diga, oiga, verdaderamente, mire, este sí es un cristiano verdadero, y que seamos un punto de inspiración para otros, que seamos una punta de lanza para que la gente diga, si fulano de tal se pudo convertir y verdaderamente es un cristiano, ahora no solamente que es un cristiano, sino que es un hombre de negocios, ahora no solamente es un cristiano, sino que tiene un hogar hermoso, no solamente es un cristiano, sino que es una persona que le sirve a Dios con todo su corazón. Qué hermoso, mis amados. Y allá estamos apuntando, allá queremos ir. Por eso, Señor, te pedimos en esta hora y vamos a orar, Señor. Y vamos a decirte, Dios, gracias por esta palabra, gracias por esta enseñanza, porque verdaderamente, Dios, tú nos guías. Gracias porque a través de la revelación de tu palabra, Señor, podemos saber quiénes somos y para dónde vamos, Dios. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí en la sala. Gracias por las personas que posteriormente escucharán este mensaje. Que tu Espíritu Santo sea tocando cada corazón. Yo he hecho la labor que me corresponde de compartir la enseñanza, de compartir el mensaje, pero cualquier cambio, cualquier situación que se dé en la vida de mis hermanos, sé que es tu Espíritu Santo que está obrando en cada uno de ellos. Por lo tanto, toda la gloria y toda la honra solamente es para ti, Señor. En el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén.